Bienvenida, familia nocturna, a esta nueva fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. Familia nocturna, ya vamos en el episodio 307. O sea, ya en nada vamos a estar en el 310. Me quedo pensando cuando fueron los primeros episodios, me da un poquillo de nostalgia. No es porque en estos días he estado viendo como unos detalles de ciertas historias que me contaron en el pasado. Pero bueno, luego en el Sábado de Sombras les voy a contar eso. Y les voy a contar, porque ahora sí, este Sábado de Sombras sí hay. No les digo la hora porque tenemos ahí unos temas en cuanto a tiempo, pero están al pendiente de las redes. Pero este Sábado de Sombras sí va a haber. Y les quiero platicar de esas cosas que he estado viendo en historias del pasado, de aquí del canal. Aparte, les quiero comentar cómo nos fue en el en vivo porque estuvo bien loco. Pero bueno, una vez dicho esto, comencemos con las historias que les voy a contar el día de hoy. Brujería. Brujería oscura. Brujería que es prácticamente diabólica. Y apariciones que, créeme, ni tú ni yo queremos que se nos aparezca nada de lo que te voy a contar el día de hoy. Una vez dicho esto, comencemos con esta oscura fogata de historias. La historia que estoy a punto de contarte, en el momento en el que le estaba leyendo, me dejó toda la piel de gallina y me dejó pensando en una cosa. Nuevo miedo desbloqueado. Le ocurrió a Elizabeth y está muy desconcertada el día de hoy porque no tiene idea de por qué le están pasando estas cosas. Elizabeth, para que nos demos una idea, necesitamos saber su contexto. Tuvo una situación muy fuerte en su vida hace cerca de 1 año y medio. Ella andaba con un chico que se llamaba Pablo, ya llevaban 5 años juntos, estaban muy cerca de casarse y de repente Pablo se dio cuenta que él quería llevar su vida para otro camino, otra cosa. Fue muy serio con ella, habló directamente con ella, pero prácticamente el mensaje es: nuestra relación y la boda no va. Pobre Elizabeth, dice, me destruyó, no me lo esperaba, no me lo imaginaba, no leí. Ya ahorita, este momento, estoy empezando a digerir las cosas, pero necesité en algún momento como dar una oportunidad en mi vida, que entrar en un momento nuevo, entrar en una etapa nueva, porque me ciclé. Y me ciclé tanto que me encerré, dejé de salir con amistades, me volví una persona muy gris y ya no quería estar así. Y lo que hice fue mudarme a otro departamento. Coincidía con que yo estaba terminando ya mi tiempo de contrato y hubo una situación. Todas mis cosas, prácticamente el 80%, 90% de mis cosas, las tiré a la basura. Ropas, fotografías, recuerdos, todo se fue al carajo. Lo único con lo que me quedé, y se quedaron con eso en casa de mis papás, fue una cajita. Y en esa cajita, que bueno, no es algo así, sino más bien algo así, guardé ciertos recuerdos familiares que son los únicos que quiero conservar. Pero todo lo que tenía que ver con Pablo y los últimos 5 años de mi vida, lo eliminé. En este nuevo departamento empecé desde cero. Empecé durmiendo en un sleeping, empecé comprando ciertos utensilios que no había en este depa y sentía que poco a poco estaba haciendo el lugar que fuera como mío, personalizándolo. Mi última compra fue mi cama. Compré una basecita de cama pequeña, una cama que no tiene nada de especial, simplemente era cómoda, y fui y la puse ahí, todo nuevo. En mi habitación, para que te des una idea, como necesito que nada me recuerde a Pablo y quiero estar todos los días amaneciendo como con ideas nuevas, todo lo que hay es una cama pegada a la pared de atrás que me deja un espacio como de 1 metro para cada lado, una ventana que da al exterior, una puerta que da a un baño y una puerta que da a un closet. Es lo único que hay. Fuera de la cama no hay una sola cosa en esa habitación, salvo un ventilador que tengo enfrente de la cama para cuando el aire acondicionado no es suficiente, prendo el ventilador y empieza a hacer que el cuarto esté bastante más cómodo. Necesitas entender esto, porque lo que me ocurrió para mí no tiene explicación alguna y es la cosa más horrible que me ha pasado en la vida. Un día en la noche, cerca de las 2 de la mañana, me desperté, abrí los ojos y empecé a sentir mucho miedo. No es normal en mí, nunca me ha pasado, pero como me documenté de todo lo que estaba viviendo con las situaciones a raíz de lo de Pablo, siempre dejé la ventanita abierta de un ataque de pánico. Y siempre supe que en algún momento podía haber las circunstancias en las cuales me detonara un ataque. Así es que lo que empecé a hacer es respirar, relajarme, estirar mi cuerpo. Me senté al borde de la cama, me eché para atrás con los brazos abiertos. Todo eso intentando hacer que no se tensaran tantos mis músculos,
que no se hiciera como tanta ansiedad dentro de mí por estar como respirando mal o cosas de ese tipo. Entonces empecé a respirar profunda, me empecé a estirar, bien a gusto, pero sabes que era algo horrible. El miedo no se iba. Era una sensación de miedo espantosa, nunca había vivido algo así. No soy una persona que tenga miedo a las circunstancias, pero en esta ocasión tenía pavor. Y llegó el momento en el que tuve que hablar conmigo, hablé en voz alta y me lo dije así directamente. Párate y ve al baño, pero ya no estés aquí como chiquita llorando y temerosa. Necesitas tomar las riendas de tu vida. Párate y ve al baño. Tomo una bocanada de aire, me empiezo a encorvar. Una vez que me levanto de la cama, empiezo a dar pasos firmes y es algo que yo ya tengo muy explorado en mi habitación. Como mi habitación no tiene nada, yo ya sé perfectamente que me levanto, giro a la derecha, inclusive con los ojos cerrados, empiezo a dar unos pasitos, 4 a lo mucho, 5 a veces, cuando voy a tocar con mi pie la base del ventilador. Rodeo la base del ventilador porque lo tengo estratégicamente en el mismo lugar, justo enfrente de la puerta. Rodeo la base, camino a la puerta y entro al baño. Mentalmente, en el momento en el que me di la instrucción, me sentí un poco más tranquila. Te digo que me levanté, volteé a la derecha, comienzo a dar pasos un poquito tranquilos porque no quiero golpear con la punta de mi dedo la base porque duele horrible. Así es que voy lenta, lenta, lenta. Toco la base, siento el aire así dándome directo en el rostro. Volteo tantito a la derecha, yo sé que le tengo que dar la vuelta. Y donde volteo, doy 2 pasos y mi mano izquierda roza una tela. Me dejó helada. Era una tela que se estaba moviendo con el aire del ventilador. Te vuelvo a decir, no hay percheros, yo no dejo ropa tirada en mi cuarto. Mi cuarto es una cama, un par de puertas y un ventilador. En ese momento quise hacer como si no pasara nada, porque si alguien se había metido en mi habitación y reaccionaba, podía sobrereaccionar mal. Así es que comencé a respirar hondo, empecé a caminar y ahí, cuando estoy intentando tomar toda la compostura y todo el control de la situación porque está a punto de salirse de las manos y quiero gritar como loca, en ese momento me doy cuenta de algo que no había notado. No está entrando ni un solo haz de luz por la ventana. La habitación está absolutamente oscura. Pero cuando te digo absolutamente oscura, es que llego a preguntarme si mis ojos están abiertos o cerrados porque no sé. Sigo caminando y empiezo a sentir cada vez más la tela. No escucho ningún ruido, no hay nadie cerca y empiezo a pensar, es que ¿qué puede ser esto? Esto puede ser algo que haya dejado, pero es que no hay nada en donde dejar las cosas, debería estar en el piso. Bueno, piensa en otra situación, tal vez está soñando, tal vez no, y mientras estoy pensando eso, intento avanzar como lo más tranquila posible, siento donde algo frío me toca la mano y donde me está tocando la mano yo me empiezo a poner helada y entonces como por inercia, por reacción, cierro mis dedos y siento una mano pequeña. Narrador, quería gritar, me aguanté el grito en la garganta, me tragué con lo más que pude, me mordí la lengua, intenté no expresar nada, voy soltando lentamente la mano y siento donde la mano se mueve de estar como apuntando hacia mí, se empieza a mover hacia atrás. Dejo de sentir la tela, camino hacia el baño, abro la puerta y en el momento en el que abro la puerta, como si fuera una policía que trae ahí algún tipo de arma escondida, enciendo la luz y volteo para ver quién estaba y mi habitación está vacía. Narrador, me meto en el baño, estoy muerta de miedo. Cierro la puerta ahí y lo único que empiezo a escuchar en mi habitación son pasos alrededor de mi cama que van y vienen. Hasta que entró el primer haz de luz por la ventana del baño, tuve el valor de levantarme porque me di cuenta que ya había un rato en el que ya no estaban esos pasos. Abro la puerta, salgo del baño, la cierro, la habitación está totalmente vacía, pero comienzo a sentir otra vez la presencia. Y esto que te voy a decir, ya no sé si fue mi cabeza o fue algo más, pero en el momento en el que cerré la puerta y mi habitación seguía iluminada por la luz del sol que entraba por la ventana, aunque tengo cortina, narrador, empiezo a ver cómo lentamente se empieza a oscurecer la habitación, abro la puerta y me salgo corriendo. No sé qué fue eso que me visitó, sé que no fue mi imaginación, tengo un miedo atroz de que se me vuelva a aparecer, pero es que esa sensación de una mano helada que la estoy tocando y es una mano pequeña, no se me va del cuerpo, no se me va de la cabeza y no me está dejando dormir. La historia que estoy a punto de contarte es justo la razón por la cual
no recomiendo el tema de los brujos. Vuelvo a decir, el tema de la brujería, que es una decisión personal que cada quien, si quiere recorrer esos senderos y esas cosas, es de cada quien. Pero esto es la razón por la cual yo no la recomiendo, porque te puedes topar con este tipo de circunstancias. Y créeme, no lo quieres vivir. Resulta que Frida estaba muy enamorada de Tomás. Eran una pareja que ya tenía un par de meses juntos, un par de personas muy apasionados. Ambos tenían una química que creo que me puedes entender a qué me refiero, y en el momento en el que estaban juntos echaban chispas. Todas las personas alrededor de ellos sabían algo. Frida, si no se cuida, en un nada va a terminar embarazada, porque se notaba, se veía, una pasión absoluta entre los dos. No son unos chiquillos. Frida estamos hablando que tiene 22 años o tenía 22 años cuando ocurrió esto, y Tomás 1 o 2 años mayor que ella. Hay una situación muy difícil que ocurre 7 meses después. Y es que 7 meses después, Frida está a punto de tener a su bebé. Ella y Tomás han platicado, van a hacer su vida juntos. Tomás está de acuerdo en que se vayan a vivir los dos a la misma casa. Él se va a hacer cargo del bebé y de ella. Ella trabaja, él también, pero bueno, él al final quiere fungir como papá. Todo perfecto, y de la noche a la mañana las cosas cambian. Frida un día está en su casa, está pensando en todo el futuro que viene y empieza a sentir desconcierto. No sabe si realmente Tomás le va a ser fiel o infiel, va a estar con ella o se va a ir. No le ha dado indicios de nada. Es un sujeto que prácticamente se ha dedicado a estar con ella, ir al trabajo, terminando el trabajo, regresar a la casa. Siempre se ha comportado exactamente igual. No es que algún día haya llegado con algún aroma extraño, o con cabellos que definitivamente no era de la cabellera de Frida, o con algún tipo de beso marcado en alguna parte. Nada de esto. Simple y sencillamente fueron miedos. Miedos que aparecieron de un momento a otro, cosas infundadas. Y eso me lo dice Frida directamente. No sé por qué un día amanecí tan nerviosa. Tal vez las hormonas, tal vez el hecho de que venía el bebé, tal vez el hecho de que eran muchos cambios repentinos. Así es que decidí, por consejo de una amiga, ir con una bruja que me leyera las cartas. Cuando voy con ella y me empieza a leer las cartas, todo va normal. Pero hubo algo muy raro. Y es que me pidió santo y seña de Tomás. Pero santo y seña me estoy refiriendo a que me pidió que le mostrara el celular su fotografía. Y hubo algo que noté ahí en ese momento, que hasta mucho tiempo después entendí que era lo que estaba pasando. Pero cuando la bruja lo vio, hubo un brillo en sus ojos. Hubo una forma en la que me miró que no me dio mucha confianza. Y esta chica nada más me dijo, bueno, tienes una muy bonita relación, para ti te espera un buen futuro, todo va a ir muy bien. No hubo nada que me dijera que me la armara. Y ahí estaba el problema. Porque al día siguiente, Tomás no regresa a la casa, tardó 3 días en dar con él, y desde ahí al día de hoy, nunca volvimos a estar juntos. Me abandonó por otra chica. Esta chica, yo no la conocía, era una compañera del trabajo. Nunca me había hablado de ella, pero después me enteré con el tiempo. Y entre ellos no había una química, era todo lo contrario. Tomás la repudiaba, le sacaba la vuelta, pero de repente de un día para otro, parecía que estaba perdidamente enamorado de ella, y ya, me dejó. Los siguientes años para mí fueron una combinación de cosas bien desagradables. Estar llena de coraje, estar llena de odio, empezar a ser mamá primeriza, pero al mismo tiempo mamá soltera, pero al mismo tiempo estar viviendo con la pérdida de este chico que me dejó. Y estoy con todas estas situaciones y de repente empiezan a pasar cosas muy extrañas en la casa. Mi casa empieza a tener como un sonido continuo que yo no me doy cuenta, pero me estresa mucho. Cruje, las ventanas crujen, el techo cruje, el piso cruje. Y empiezo a maldecir muchas veces la situación en la que estoy viviendo. No soy una persona con demasiados pocos recursos, pero digamos que sí estaban limitados especialmente por el bebé. Sin darme cuenta, me empecé a llenar de coraje con el niño. Y en lugar de estarle prestando la atención que merecía, de repente ya no le estaba poniendo atención. Y el niño ni la debía ni la temía, pero yo traía como la cabeza saturada. No sé todavía al día de hoy si fui yo o no fui yo, porque empezaban a pasar cosas en la casa. Cada vez que escuchaba que algo crujía me ponía mal, me ponía enojada, me ponía exasperada. Lo que pasara me ponía pero con una furia tremenda. Después de eso,
comenzaba a escuchar voces. Y aunque mi niño ya balbuceaba para ese entonces, no era su voz. Y aún así, cuando yo escuchaba las voces de pequeñitos hablando por ahí, no lo pensaba, nada más reaccionaba y empezaba a regañar a mi niño, lo que hacía que el niño se pusiera a llorar y eso me ponía muy mal a mí. Y al final tenía que pedirle a una hermana o a mi mamá que viniera y me decían, oye Frida, es que desde lo de Tomás, tú estás mal de los nervios, necesitas ir con un psiquiatra. Y yo no les hacía caso. Yo me cerraba y me bloqueaba y me encerraba y pasaba mucho tiempo sola en casa y el resto del tiempo con mi niño ahí en la casa y empecé a buscar trabajos desde casa porque el dinero que había acumulado en algún momento para ir pagando las cositas del niño ya que Tomás no iba a estar, se fue agotando y ahora trabajaba desde la casa, nunca salí ahí y de repente empecé a dejar de preocuparme, digamos, por mi aspecto, dejé de fijarme en cómo me veía, en cómo me vestía, en mi higiene personal. Y llegó un momento en el que mi hermana me lo dijo directamente, Frida, pareces una bruja. Me volteó a ver un espejo, mi cabello totalmente enmarañado, sucio, mi ropa sucia de varios días, mi aroma ni siquiera quiero saber porque yo ya no lo percibía, pero volteo con mi hermana y sí me hace un signo así como que hueles mal. Entonces, para mí eso me da como un golpe en la cara, un balde de agua fría que me cae encima de la vida. Me voy a bañar y decido que no me voy a dejar vencer. Y a partir de ese momento empiezo a cambiar mi actitud. Para esto, mi niño ya tiene como un año, año y medio. El siguiente año y medio mi vida va normal. Hasta que un día mi niño se enferma, yo también. Empiezo a sentirme muy mal. Y con ese sentirme muy mal, empiezo a sentir que hay alguien en la casa. Empiezo a tener miedos extraños. Y de repente estoy en mi habitación y siento, pero así lo siento, es algo que no me lo estoy imaginando. Siento que alguien se sienta al lado mío en la cama y cuando volteo de reojo, la cama está hundida. Me da un pavor, me da un miedo horrible, me paro, me salgo corriendo de ahí. Pero ¿quién me ayuda y quién me protege? Nada, yo tengo que proteger a mi niño. Y mi niño de repente, cada vez que yo siento eso, comienza a llorar. Y yo no sé si es por mí o por lo otro, pero eso empieza a hacer que yo enfurezca. Y de repente ahí, en ese año, regresaron los crujidos. Toda la casa empieza a crujir. Un aroma pestilente que no lo puedo quitar, en el que le dedico días para estar limpiando las cosas y no lo quito. Hacía pasteles, narrador, y con eso ganaba un dinerito extra. Me dejan de comprar de un día para otro porque dicen que dentro de los pasteles que vendo hay pelo, hay cabello. Me mandan fotos y el cabello no me corresponde a mí, no es cabello mío. Y son personas que ya eran clientes de muchos años, que yo les devuelvo el dinero sin que me lo pidan, pero ellos están como enojadísimos conmigo y mi vida se empieza a caer a pedazos. Cuando llega ese momento, que fue una temporada larga, me voy a buscar una bruja. Necesito ayuda. Y hay una amiga que me recomienda que hay una bruja que es muy buena, que ella me puede ayudar, que ella puede como abrirme los caminos porque sabe que mis caminos y mi futuro están cerrados. Voy con esta mujer y lo primero que me dice es, ay, mijita, a ti te tienen bien chingada. Apenas me dijo eso, me rompí en llanto. Era como si alguien en algún momento me entendiera que las cosas que me están saliendo mal no son por mí, es por algo más que está pasando ahí. Y entonces esta mujer se me queda viendo y me dice, hay una chica que tiene este nombre, y me le empieza a describir, santo y seña, a la mujer de Tomás. Y me dice, ella te quitó a tu chico, ella te quitó a tu muchacho. Y aparte ella es la que ha estado luchando para que se acabe lo tuyo. Te tiene bien trabajada. Así es que, ¿por qué no te vengas? Pídeme que vamos a echárnosla encima. Y yo me la voy a echar, a mí nadie me gana. Y entonces, narrador, dentro de mí, por primera vez en años, sentí tantita luz. Algo ahí que todavía permanecía intacto. Y se lo expresé y le digo, no, yo no le quiero hacer daño. Solo quiero que me deje en paz. Y la bruja se me queda viendo. Y me dice, pero si te está fregando a ti y a tu niño, devuélvesela. Úsame a mí, vamos a devolvérsela en serio. Y entonces yo le digo, no, por favor nada más protégeme de lo que me está haciendo. Y esta mujer bufa, qué cobarde eres, pero bueno, pues vamos a ayudarte. Y entonces me dice que regrese al día siguiente. Al día siguiente regreso, me da un frasco con un líquido violeta. Me dice, mija, es que te tienen bien fregada. Si tú no te la friegas, ella te va a fregar a ti. Y me voy con ese líquido a la casa con una encomienda. Tienes que decir todas las oraciones de un rosario en el lapso de 1 hora
mientras estás con ese bote y cuando termines lo vas a ir arrojando en todas las esquinas de tu casa. Todas las esquinas de todos los cuartos. Puedes aventar gotitas, puedes aventar un poquito de un chorro, pero todo el final del líquido tiene que acabar en la última esquina de tu casa. Dice el narrador, cuando empiezo a hacer eso, en las primeras gotitas que tocaron la pared, es como si hubieran sido ácido. Veo donde la pintura se levanta. Yo me quedo viendo porque he lavado la pared en algún momento para quitar alguna mancha que ha dejado mi niño. Y nada más veo donde la pintura se levanta como si algo le estuviera carcomiendo. Y me quedo pensando en qué estoy arrojando ahí. O sea, qué clase de líquido me dio esta mujer. Pero el líquido no desprende ningún aroma ni nada. Sigo las oraciones, sigo aventando muy poquito. Cuando arrojo lo último del líquido, en la última esquina de mi casa, narrador, siento en la parte de atrás de mi nuca que todos mis cabellitos se levantan, se erizan y toda la piel se me empieza a enchinar y empiezo a sentir escalofríos, pero horribles, horribles. Volteo y lo que logro ver dura apenas un par de segundos, pero estoy viendo cómo de las habitaciones están saliendo sombras. Sombras pequeñitas, sombras altas, sombras medianas. No van caminando, es como si de repente se deslizaran o estuvieran en un punto y después en otro. Pero están saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Y nada más veo, donde salen todas, una se regresa y va y se mete en mi cuarto. Donde voy a mi habitación, donde voy a mi pieza y entro, es la cosa más horrible que te puedas imaginar. Siento como si en la entrada, donde la puerta estaba abierta, hubiera estado una puerta de telarañas y yo lo hubiera cruzado así de frente, porque siento toda mi cara llena de telarañas y todo mi cuerpo también. Me las intento quitar, pero una sensación horrible. Y junto con eso empiezan a venir sensaciones de punzadas en toda la espalda. Y después de eso, en una de las esquinas, veo esa sombra de pie que me está mirando y no se va. Estoy muerta de miedo, no sé qué está pasando. Voy por mi niño, cuando voy por mi niño lo veo que está con mucho miedo, no le pregunto nada, nada más lo saco de ahí, le hablo a mi hermana, voy y se la llevo, voy y busco la bruja y le digo, mira lo que me está pasando, y ella me dice, es que te tienen bien fregada. ¿No entiendes tú que lo que tienes que hacer es regresárselas? Las protecciones no te van a servir. Y yo le vuelvo a decir, es que no le quiero hacer daño, pero por favor ayúdame, mira que pasó todas estas cosas y las sombras y la que quedó en la casa. Vamos a hacer esto. Y me da un saco con sal negra y me empieza a decir, necesito que ahora empieces a hacer estas oraciones, pero vayas depositando sal negra en varias partes de tu casa. Y quiero que empieces a decir, te maldigo, a ti que estás aquí, te maldigo. Y yo le digo, pero eso es muy fuerte. No, nada más les estás diciendo que no los quieres, es una forma de decirlo y no le estás haciendo daño a nadie. Pues narrador, yo no me sentía tan a gusto, pero le seguí el juego a la señora, voy para allá, empiezo a hacer eso y siento cómo esa sombra de la habitación pierde fuerza y se desvanece, pero ahora es como si toda mi casa estuviera llena de algo. Es como si hubiera gente ahí. Es horrible. Le digo a mi hermana que por favor me ayude, que durante estos días se quede con mi niño. No lo quiero en la casa. Yo estoy pensando qué hacer. En ningún momento cruza en mi cabeza ir con un sacerdote o ir con alguna otra persona. Estoy ahí, yo siento un vínculo con esta mujer, siento que me quiere ayudar. Así es que voy por tercera vez y le digo, es imposible estar en la casa. Anoche quise dormir, pero sentía que me estaban observando de todas partes. No es lo mismo que antes, porque antes se sentaban y había contacto físico, ahora es menos, pero se siente feo, está muy feo. Y me dice, es que mija, tú necesitas hacer una misa negra. Eso es lo que ocupas, un rito negro. Necesitas regresarle todo, pero no estás entendiendo. Yo te digo que te puedo seguir dando protecciones, pero yo ya te dije, hasta que te vengues. Y le vuelvo a decir, narrador, yo lo sentía en el corazón. Se lo volví a decir, pero ya era cada vez más débil. Le dije, no me la quiero fregar. No me la quiero fregar, no le quiero hacer nada. Me dice, bueno, no te la friegues. Nada más devuélvele su karma. Lo que te mandó, que se le regrese. Y ahí me quebré por dentro y le dije, eso sí. Me dice, bueno, entonces ven mañana en la mañana. Aguanta lo que va a pasar en la noche porque va a ser una noche horrible, pero aguanta. Y mañana en la mañana ven conmigo y te voy a tener todo preparado. Esa noche, narrador, me visitaron en la casa. Me tocaron puertas, me tocaron ventanas. Era como si hubiera un grupo de personas afuera que estuvieran tocando y después como si el grupo de personas se hubiera dado paso a mi casa porque escuché pasitos, escuché gente que entró en la casa y desde los vidrios y las puertas por dentro como si estuvieran golpeando continuamente. Horrible, una sensación de invasión absoluta. Yo tenía mucho miedo, tenía mucho pavor.
pero también sabía que eran puras cosas que no me ponían en peligro mi vida, por eso no me fui, me quedé ahí, no pude dormir. Llego con esta mujer, me entrega 7 velas de color negro, me da un líquido y me da otras cosas y me dice, vamos a hacer una novena oscura. Me da una hoja, que se ven que son hojas como de alguna iglesia, y me dice, vas a ir rezando todas estas cosas, pero en reversa. Y mientras lo vayas rezando, vas a ir consumiendo estas velas. Cuando acabes con la 7ª, amarra todo con un hilo rojo, todos los restos, escúpele y es todo. Y entonces yo le dije, ¿y ya? Sí, ya. Mientras empecé a hacer eso, narrador, fue la sensación más horrible que he tenido en mi vida. Es la sensación de que algo que tengo conectado en el cuerpo me lo desconectan, como si fuera un trozo de mí, como algo que no logro ver, y me empecé a sentir cada vez como más muerta, más fría. Y yo sentía que era la maldad que me había mandado y me vendí esa idea y seguía haciendo eso. Iba consumiéndose la vela, yo agarraba esa hoja, empezaba a leerla en reversa y sentía nada más que cosas de mí se desprendían. Cuando acabé, era como si estuviera y no estuviera ahí, era como si me hubieran robado algo, era como si ya no pudiera ser yo. Y entonces voy con la bruja y cuando voy está sonriendo y me dice, lo hiciste muy bien. Y yo le digo, pero todavía no te he contado nada. No hace falta, yo sé cuando hacen las cosas que les pido. Lo hiciste muy bien. Luego te voy a tener noticias, ven conmigo en una semana, pero ya no te va a pasar nada. Ay, mija, y como ya empezamos esto ya no se puede parar. O vienes la próxima semana o te voy a ir como en feria. Y entonces yo le digo, ¿me vas a hacer algo? No, yo no, pero la otra bruja sí, porque ya se le regresó su karma y ahora te lo van a volver a mandar. Así es que ven conmigo la próxima semana, mientras no pasa nada. Esa semana, narrador, viví tranquila, pero a la vez no. Era como si me hubiera roto en pedazos. Era como si ya no fuera una yo, era como si fueran muchas yo y estuviéramos perdidas. No sé cómo decírtelo, pero me fragmenté interiormente. Mi niño lo están cuidando ya mi hermana y mi mamá. Yo estoy metida totalmente en el tema de recuperar mi vida. Llegando la siguiente semana, voy con la bruja y me dice, te tengo varias noticias. ¿Quieres que empiece por las buenas o por las mejores? Y yo le digo, no, pues por las buenas. Y me dice, la brujita que te estaba atacando ya no te va a atacar. Y entonces le digo, ¿por qué? Porque ya se nos petateó. Se le regresó bien regresado esa brujita. Y dice, y te voy a dar las mejores. Y me enseña una fotografía, narrador, que es la fotografía como de una ecografía, pero se ve algo horrible, algo que tengo grabado en la cabeza. Es una imagen que no me puedo borrar. Yo veo eso, me espanto y le digo, ¿qué es esto? Dice, la otra vieja, la que te quería fregar, te quiso fregar muy fuerte y te quería mandar al panteón. Como se le regresó, pues ya se la cobraron. Dice, ella estaba embarazada y pues ya no va a tener bebé. Y cuando yo veo eso, me empiezo a desmoronar por dentro y le digo, ¿de qué me estás hablando? Nada más se le regresó el karma, te quería echar a ti y se quería echar a tu niño, pues ya nos echamos al de ella. Y yo le estoy viendo y le digo, no, pero esto no puede ser verdad, me estás inventando esto, ¿de dónde sacaste? No, yo tengo mis contactos, no te preocupes. Y muchas gracias, porque la otra brujita y yo nos conocíamos de hace mucho y me caía bien gorda. Gracias a ti ya me pude deshacer de ella. Ahora sí, me dio otras velas negras, empieza a hacer estos ritos porque esta mujer no se va a dejar, te la va a regresar y hasta que ella se vaya, tú ya vas a estar tranquila. No te preocupes porque yo te voy a ayudar. Dice, narrador, en este momento siento como si hubiera vendido mi alma al diablo y no me di cuenta. Hubo muchas personas que les dio miedo la historia de los peregrinos, la que contamos el lunes pasado, esa de las personas que iban a San Juan de los Lagos en Jalisco. Bueno, si no la has escuchado te la recomiendo. Pero a raíz de esa historia me llegaron muchos comentarios de personas que decían que sí, que han ido a ese recorrido, que ellos desde otro pueblo han buscado llegar a San Juan de los Lagos y ocurren cosas bonitas, pero también a veces se manifiestan cosas muy oscuras. Hubo una persona que me dice, cuando era niño era una tradición familiar, que cada vez que se hacía esa peregrinación, que era una vez al año en el pueblo, yo iba y me llenaba de ilusión. Era algo muy bonito, era algo que me cautivaba. Ir caminando, ir en los brazos de papá, después ir a los lados de papá y de mamá, a pesar del cansancio, seguir avanzando de un punto a otro, estar conociendo personas, ver tantos rostros, ver tantas caras, fue algo que me encantaba. Cuando ya cumplí como 16 años,
Volví después de varios tiempo de no haber participado en la peregrinación, volví, pero ahora mi experiencia fue diferente. Yo nunca había vivido nada paranormal, nunca había vivido nada preternatural, extraordinario o inexplicable, cosas que vive la gente del campo. Me había tocado en alguna ocasión ver un animal que estaba y después ya no, sentir que me observaban desde la copa de los árboles, sentir y escuchar que alguien me venía siguiendo en medio del bosque, aun cuando no había nada detrás de mí, y ver cómo había ramitas que se crujían, que se doblaban, que se rompían, justo detrás de mí, y nada pudo haber provocado eso, pero inclusive ahí le daba explicaciones. Puede ser un tipo de pájaro, puede ser un tipo de animal que se mueva muy rápido y entonces está saliendo de mi vista. En el momento en el que volteo es tiempo suficiente para que se mueva de ahí y ya, por eso no lo estoy viendo. Pero cuando regresé a esta peregrinación, las cosas cambiaron. Voy a la peregrinación y desde que nos unimos en grupo, siento algo raro. Las personas de adelante están en un tema como muy espiritual, muy de oración. Y yo me empiezo a hacer para atrás, porque la verdad no soy una persona tan religiosa. No soy una persona que esté rezando todo el día, pues si ya tenía varios años de no venir a la peregrinación. Yo quería volver como a revivir esas vivencias de infancia, esos momentos que viví de niño. Y empiezo a caminar y empiezo a sentir algo raro, como el ambiente pesado, como si hubiera ahí más personas de las que podía percibir. Sigo avanzando, no le hago tanto caso a esa sensación, ya tenemos más de una hora caminando, y de repente siento que alguien me toca el hombro y cuando volteo, no hay nadie detrás de mí, pero estamos hablando, no hay nadie a 2-3 metros. Y eso me hace sentir medio extraño, pero también ando cansado, estamos caminando y hay algo de viento, pueden ser muchas cosas, no me voy a estar haciendo ideas. Llega un momento en el que empiezo a escuchar a unas personas rezando. Estas personas que están rezando están como con un ritmo que llega y me taladra la cabeza. Así es que comienzo a voltear a todos lados para ver quién está rezando así, porque es como un ritmo, es como no. Y hacen este ritmo una y otra vez y una y otra vez. Entonces siento como algo, un sonido que me está entrando pero al cerebro y no me deja tranquilo. Y sigo volteando y de repente veo a mi derecha como en paralelo a mí hay dos sombras, lo que yo creo que era un hombre y una mujer, y van caminando entre las personas y noto cuando volteo allá que el sonido se intensifica, me da miedo y me empiezo a acercar al sacerdote. Cuando me acerco, dejo de percibir todo eso y me quedo ahí un rato. Me quedo siguiéndole el paso un buen ratito hasta que ya me empiezo a cansar, quiero tomar un descanso, me relajo como unos 5-10 minutos, me vuelvo a ir para atrás y empiezo a ver a niños que van caminando desde atrás para adelante, pero noto algo que eso me deja con muchos escalofríos. Los niños que van caminando, una vez que pasan adelante de mí, ya no los logro ver entre la gente. No logro ver que las personas se abran para que les den paso. No nada, y eran más de 10-15 niños que iban corriendo prácticamente y nadie se está abriendo y los niños no están. Avanzo rápidamente para ver que lleguen hasta adelante. Me fui hasta adelante, narrador, y ahí no había ningún niño más que los que ya había visto desde el inicio. Eso se me empieza a hacer ya como que medio extraño. Me vuelvo a regresar para atrás, pero ya no tan atrás del sacerdote. Sigo caminando y llega un momento en el que me siento muy tranquilo. A los lados míos, casi como si fuéramos un tipo de batallón, veo a personas. Estas personas sí van rezando, traen las manos juntitas y van ahí diciendo como sus oraciones. No llevan el mismo ritmo uno de otras, no es como si fueran en la misma oración, pero ahí van. Volteo y veo que detrás de mí hay una fila completa de personas rezando y ya. Yo sigo caminando, llega la noche, vamos a tomar un descanso y entonces una persona se me acerca y me dice: bendito tú, a ti que te acompañan las ánimas. Y le dije: no entiendo de qué me estás hablando. Y solo me dice: es que cuando te le pegaste al padre y te fuiste detrás de él, empezaron a aparecer contigo caminantes, personas que nosotros creemos que no terminaron este recorrido en el pasado y vienen aquí a terminarlo. Y todas te empezaron a rodear a ti. Mejor nos hicimos todos para atrás y ya te fuiste tú solito con las ánimas. Dice, narrador, me quedé con la vista, como tú dices, con el ojo cuadrado, y después de eso me aguanté, llegamos a San Juan de los Lagos y dije, esta fue mi despedida. Como muchos de ustedes saben,
Todos aquellos que son familia nocturna de Hueso Colorado, que están desde el principio aquí en el canal, muy probablemente sí tienen presente que a mí uno de los primeros fenómenos que me llegaron a tocar de cerquita fue el tema de la parálisis del sueño. Como ya sabemos, la parálisis del sueño tiene como sus versiones. La versión de parálisis del sueño, donde es un 100% una situación como explicable por la medicina, por la ciencia, en la cual digamos que tu cuerpo se despertó, pero tu cerebro aún está un poquito dormido, entonces estás soñando despierto y no tienes la facilidad de mover tu cuerpo. Pero también existen situaciones a las cuales se les conoce como se me subió el muerto, que sí, muchas pueden ser parálisis del sueño, pero hay algunas que pareciera que estamos hablando de otra cosa. Esta historia que me mandaron acerca de parálisis del sueño me dejó frío. En serio, es de las cosas que, si un día me vuelve a dar parálisis, espero que no sea algo así. Está una chica que ella es seguidora del podcast. Vamos a ponerle el nombre a esta chica, un nombre complicado, porque la situación que vive es algo bastante complicada. Le vamos a poner de nombre Geraldine. Y saludos a todas las Geraldine. Tienen un nombre muy bonito, pero que aquí en mi ciudad no es tan común hasta donde yo sé. Y si ando equivocado, por favor, déjenme en los comentarios. Pero Geraldine es fanática del canal, es súper familia nocturna y le encanta todo este tema. Y ella dice, nunca jamás he vivido nada paranormal. De hecho, esto que acabo de vivir, no sé si es paranormal o no, porque igual que tú, narrador, estoy pensando que me están jugando una broma. Ahí te va. Yo tengo escuchando el podcast 2 años. Soy súper fan. Cuando estabas haciendo el duelo de historias me encantaba, pero ahora en fogatas me he vuelto loca porque me da mucho más miedo. Desde ahí yo tenía miedo por el tema de ángeles caídos y de todo esto que me fuera a pasar algo, pero después ya empecé a perder el miedo porque la verdad no me pasaba nada y nada más era que me sentía con miedo. Y sí, a veces sentía como si alguien me estuviera observando, pero es que la verdad, esas sensaciones yo ya las tenía desde antes y cada vez que me ponía como muy nervioso, muy ansiosa, siento como si alguien me observara, como si me pusiera paranoide. Entonces yo ya sé que no tiene que ver con tu podcast, tiene que ver con mi personalidad. Dice, por eso me gustaban y yo ya te tenía en un concepto de son historias de terror. Y entonces me pasó esto, que no digo que sea por escucharte, pero me pasó esto. Estaba yo en la cama, estaba acostada, estaba a punto de dormirme porque al día siguiente tenía que hacer una disertación. Iba a presentar en la facultad un proyectito que habíamos tenido como realizando o creando todo a lo largo del semestre. Nos iban a cuestionar acerca de ese proyecto y bueno, sí iba a ser un tema como un poco complicado. Yo estaba estresada, pero ya había estudiado tanto mi tema y me lo sabía también, que estaba estresada porque el día siguiente iba a vivir eso, pero no tanto. Hay exámenes que realmente me ponen estresada. Por eso se me hizo muy extraño lo que viví. Yo estoy acostada en la cama, estoy todavía haciendo repasos de mi disertación, estoy viendo punto por punto lo que voy a presentar el día siguiente, me estoy imaginando el tipo de preguntas que me pueden hacer, me le quiero adelantar al profesor, y entonces de repente noto como una sombra que se mete en la habitación, y en ese instante me doy cuenta de algo. Mi cuerpo está congelado, no de frío, es como si estuviera rígido. No lo puedo mover. Intento mover una mano, intento mover la cabeza, intento mover un pie y no funciona. Y me empecé a reír dentro mío y dije, Geraldine, estás viviendo tu primera parálisis del sueño, disfrútala. Entonces yo estaba ahí y estaba pensando, bueno, la parálisis del sueño es un momento en el que estoy acostada y en el que si empiezo a sentir miedo, entonces van a aparecer enfrente de mí cosas que den miedo. Y entonces empiezo a decir, no, qué miedo, yo no quiero vivir eso, y eso me empieza a dar miedo, narrador. Y cuando empiezo a entrar en ese bucle de ideas donde digo, no quiero sentir miedo y me da miedo sentir miedo, o la posibilidad que pueda sentir miedo, pues cállate, que empiezo a escuchar como algo que se viene acercando por el pasillo, y mi miedo se empieza a subir y subir y subir y subir. Pero es una sensación horrible y era un sonido espantoso. Era como si algo metálico cayera al piso, se arrastrara y empezara a rechinar. Y dice, y después, como si algo, como una víbora o algo así, se arrastrara unos pasitos y otra vez algo metálico, ¡pum!, cae al piso, rechina y empieza a hacer estos ruidos como si arañaras un pizarrón horrible. Estoy así esperando qué pasa y entonces los sonidos suenan demasiado cerca de la puerta. Yo solo logro ver con la periferia de mi ojo algo y noto cómo se está asomando lo que equivaldría
a un niño de meses de nacido. O sea, te estoy hablando de algo de 30 centímetros, tal vez un poquito más. Empieza a caminar derechito hacia mi cama y yo empiezo a sentir muchos escalofríos. No le tengo miedo a los bebés, ni siquiera sé si existe ese tipo de fobia, pero es un niño, es una sombra y se está subiendo en mi cama. Y siento, narrador, cómo se está moviendo mi sábana para allá y siento que está haciendo fuerzas para empezarse a subir y de repente ya está al lado mío. Y cuando está al lado mío yo ya no lo quiero ver y quiero cerrar mis párpados, pero siento donde se empieza a acercar y lo escucho aquí como respirando bajito en mi oído. Se siente horrible y al mismo tiempo una parte de mi cabeza, que yo te entiendo cuando dices que tenemos como varias partes en la cabeza, empieza a decir, oh, sí está horrible lo que viven las personas en la parálisis del sueño, no sabía que estaba tan heavy, pero al mismo tiempo lo estoy viviendo ahí y yo quiero generarme distractores, así es que estoy pensando de qué manera puedo desviar mi atención cuando siento que algo cálido pero a la vez frío me toca la mejilla y es como si me hubiera pegado su cachete. Y no, narrador, quiero salir corriendo de ahí porque se siente raro, es como un poquito viscoso, es una sensación fea, desagradable e invasiva, no me puedo mover y mi voz interna me dice, Geraldine, si no te calmas, esto solo va a empeorar. Cierro los ojos o hago como que no pongo atención porque ya no me acuerdo qué de las dos pasó, empiezo a respirar, siento cómo va caminando, gateando, es rara esa sensación, alrededor mío, me toca arriba de mi pierna, camina justo entre mis dos piernas, camina arriba de mi otro pie. Comienzo a respirar profundamente, pongo atención en los dedos de mis manos, en los dedos de mis pies y estoy pensando todo el tiempo acerca de desviar la atención, pienso en otra cosa y de repente siento como mi dedo gordo de la mano se mueve y dije, de aquí ya fregué. Poco a poco dejo de sentir el niño. Lo último que veo por el reojo, y es porque ya me gana como más esta curiosidad morbosa de saber de dónde está, porque no lo quería ver, pero a la vez sí, y noto que él está cerquita de mi ventana y de repente ya se desaparece, es como si nunca hubiera estado. Me puedo mover, empiezo a reír, se me salen unas lágrimas de los ojos porque también quería llorar, me paro, me voy, me preparo un café y digo, ay Geraldine, ¿qué estás haciendo? Ya no vas a dormir en toda la noche. Y estoy pensando en la disertación y digo, bueno, pues aprovechemos el tiempo, empiezo a hacer todo lo de la disertación del día siguiente. ¿Qué fregados me voy a volver a acostar en esa cama? Después ya en una de esas no me levanto y al día siguiente me va a ir horrible. No. Mejor me voy en vela. Estoy pensando todo esto, siento mis apuntes y de repente ya me dieron cerca de las 5:30 de la mañana. Está entrando la luz del sol y en la ventanita de mi cuarto hay dos manitas pegadas así, abajito. Donde veo eso, me quedo nada más boca abierta, la mente se me queda en blanco y me fue pésimo en esa presentación. La historia que estoy a punto de contarte es una historia muy delicada. Voy a intentar censurarla para que sea algo que sí pueda ser digerible y que pueda ser pasado en redes. Y a la persona que me lo mandó, te agradezco mucho la confianza, te agradezco que hayas puesto algo tan duro como lo que estoy a punto de contar aquí en nuestro canal y que tengas la confianza como de habernos hecho llegar estas cosas que son difíciles de digerir. Espero que para el día de hoy tu vida vaya bien, que las cosas hayan cambiado y que, como muchos otros de la familia nocturna, esas cosas que te tenían frenado, les estés haciendo frente y ya vayas a un rumbo diferente y esté cambiando para bien tu vida. De parte de mí y de todo el equipo te mandamos un abrazo. Y una vez dicho esto, déjenme contarles una de las historias más duras que nos han llegado. Salo, vamos a ponerle este nombre a este chico, no tuvo una vida normal. Salo tuvo una vida que en serio no se le desea a nadie. Cuando él nace, y aquí para todas las personas que empiecen a resonar con esto y toque fibras sensibles, en serio, tal vez conviene que detengan esta historia y pásense a la última. Porque sí es delicado este tema. Sí es delicado. Y ustedes saben, a mí me importa mucho la cuestión de su bienestar. Entonces, no lo tomen esto como psicología inversa. Es una advertencia directa. Salo tuvo una vida que no se le desea a nadie. Salo nace en una familia en la que está mamá y papá. Papá los deja al poco tiempo. Y cuando Salo cumple 6 años, las cosas se ponen muy mal. Su mamá entra en una crisis tan difícil que decide que no puede con él. No va a seguir con él y alguien se tiene que hacer cargo del niño. Va y se los entrega a una familia conocida de ella.
Unos sujetos, un papá y una señora que tenían 3 hijos más y entonces un cuarto, bueno, ¿qué problema les va a causar a ellos? Y se desentiende 100%. No vuelve a querer saber de él, no quiere estar cerca de ellos, no quiere tener contacto. Y Salo, al momento de querer digerir estas cosas, al momento de vivir estas situaciones, pues la realidad es que la vida no le dio cuartel y no le dio oportunidad de poder digerir, de poder masticar la situación. Porque la familia en la que cayó era una familia violenta y se desquitaban con él. No te puedo describir las cosas que le hacían, pero Salo aprendió desde muy pequeña edad que a veces los adultos no son las personas en las que puedes confiar, que a veces ir y abrir la boca te va a traer cosas peores. Salo aprendió que se tenía que esconder para sobrevivir, y eso es literal, para sobrevivir, porque tal vez si está en el peor momento en el que el padrastro esté en la casa y él llega a decir la cosa más inapropiada, ese fue el último momento de su vida. Recibía unas tundas que no te puedes imaginar. Terminaba todo moretoneado, y que no se fuera a quejar y que si no fuera a llorar porque le iban a dar razones, el niño se transformó en la piñata de la familia. Los niños abusaban de él, la mamá abusaba de él y el señor también. Solo tenía un momento de descanso, sábados y domingos. Los sábados en la mañana, cuando había oportunidad y era para él la gloria, llevaban al niño a la casa de la mamá de su padrastro, una señora ya mayor que vivía junto con su esposo, un sujeto que en algún momento tuvo un accidente, no hablaba bien, no se movía bien y la señora lo cuidaba, hacía lo que podía. Esa señora, Salo la conoce como su dulce abuelita. Dice, mi abuelita era dulce, me daba fruta, me daba un lugar para dormir, no me golpeaba. Era la persona más linda que conocí en mi infancia. Para él, el hecho de que no lo golpearan ya era un regalo. Porque como te digo, lamentablemente los niños no tienen ese criterio, no tienen esa experiencia, y para él la normalidad era estar en el infierno. Salo está viviendo una de las situaciones más duras de su vida, pero esos fines de semana está ahí con la abuela y con la abuela puede respirar un poco, y hay cosas muy extrañas, como esa abuela tan dulce no es querida por nadie de sus vecinos. Sus vecinos no se le acercan y ella cuando los ve, por lo bajito empieza a murmurar cosas. Su abuelita linda y hermosa, es una persona religiosa, es una persona que cada vez que se despierta los domingos, lo primero que hace es tomarlo de la manita y sin preguntarse se lo lleva directamente a la iglesia y se sienta en la última banquita y está ahí. Y nunca jamás falta pararse e ir a recibir la comunión. Regresa, toma al niño y se sale rápido, no quiere toparse con el resto de las personas. Por alguna razón, la señora es un poquito antisocial o es un poquito como en su tema y no quiere toparse las personas y se va. Y Salo nota cuando se sale de la iglesia que está un poquito molesta ella, pero siempre hace lo mismo. Y es una persona muy religiosa, es una persona muy linda y hace aventuras con Salo. Se trepa en árboles y recuerda que aunque es una señora mayor, qué agilidad tenía, tremenda. Y a veces sí pierde los estribos con su esposo, pero después suelta carcajadas porque la señora es un amor y es bien linda. Y entonces, al llegar Salo a tener 15 años, tiene la oportunidad de escaparse de la casa de su padrastro y no lo piensa 2 veces y se larga a la calle. Y él está viviendo en la calle ahí situaciones que no debería de estar viviendo ningún niño, pidiendo asilo, pidiendo ayuda, hasta que una buena persona lo acerca a una institución que está recogiendo personas que están en situación de calle y está enfocada especialmente en niños y le da la oportunidad de poderse abrirse brecha y empezar a hacerse una vida. En la institución la vida no fue mejor, pero definitivamente era la salida del infierno. Tal vez fue un purgatorio, si así lo quieres ver, pero del infierno al purgatorio no te das cuenta del cambio que hay. Salo está feliz, empieza a reconstruir su vida, y aun cuando ha vivido todo eso, no es un chico que viva con rencores. Los siguientes años, él busca reencontrarse con su mamá, quiere entender qué fue lo que pasó, y la perdona. Le toma muchos años, le toma varias psicólogas, le toma muchas situaciones, pero perdona a su mamá. Entiende las circunstancias del padrastro, y ahora necesita liberarse de carga porque tantas cicatrices a veces tienen un efecto secundario que van a tener en el futuro y sus estados emocionales son picos. Es como si hubiera salido de una guerra y entonces en las noches de repente está gritando y de repente está en shock y de repente siente que las personas lo van a atacar y lo ven las personas donde se empieza a cubrir de alguien que simplemente fue a preguntarle algo, pedirle la hora, cualquier cosa.
Salo, lamentablemente, vivió cosas tan difíciles que su cuerpo lo defiende ya, aun cuando al día de hoy ya no está viviendo sus ataques. Pero una parte de su cabeza sigue en esa pesadilla y le está trabajando. Pero en los avances que dio en la terapia ya después de tantos años, al día de hoy es un adulto que tiene más de 40, tiene un trabajo, él ha tenido novias y su vida ha ido avanzando y se escucha como una persona que está buscando la felicidad, que está buscando estar bien. Me dice, narrador, es que pasando los años hay varias cosas que me han ocurrido raras. Ya cuando he vivido solo, hay presencias en mi casa, no me quedan duda. He visto, son personas grises, que caminan, que deambulan por ahí. Son como si fueran almas en pena, almas que algo no lograron y están buscando salir de este mundo, pero no lo logran. En mi casa hay 3, una mujer, un anciano y un niño. El niño me da miedo, el niño me da la impresión de una persona como corajuda y me recuerda mucho las cosas que viví en la infancia. Yo le saco la vuelta. No tengo tan buena economía como para cambiarme y la verdad es que he visto cosas peores como para estos 3 espíritus. Yo he hablado con ellos y les digo, por favor nada más no me molesten, aquí lo que tengan que hacer háganlo, pero déjenme en paz a mí. Y de cierta manera lo han respetado. Sí se han llevado sustos parejas mías que de repente se abren las llaves solas, que en ocasiones algo se mueve sin que se tenga que estar moviendo. No es una zona sísmica, así es que las parejas que he tenido en algún momento pegan un grito, me dicen es que vi que se movió algo, vi una sombra. Y yo les digo, no te preocupes y les desvío la atención porque sé que no van a entender. En algún momento intenté explicar, pero es difícil de entender esto y yo lo capto. A lo largo de mis terapias me empecé a dar cuenta de algo muy raro. Pareciera que a mí me siguen algunos tipos de espíritus, sombras oscuras, cosas no tan buenas. Y empecé a recordar cosas que ahora viéndolas como adulto, tal vez no eran tan normales, narrador. Y yo te lo voy a decir porque lo estoy viviendo al día de hoy. Mi abuelita para mí fue un ángel. Fue la persona que me rescató. Fue la que me dio esperanza de vida. Porque yo estaba viviendo lo peor. Lo peor que se podía vivir lo estaba viviendo en ese momento. Y yo estaba a punto de tomar muy malas decisiones. Y gracias a este ángel que apareció, empecé a tomar otro tipo de decisiones. Pero ahora que lo veo con ojos de adulto, me cuesta mucho, pero creo que mi abuelita tal vez no era tan buena persona. Te quiero contar cosas que tal vez entendí mal. Lo primero era cierta cosa que hacía conmigo. Cuando llegábamos ahí a su casa, me recibía, me preguntaba qué quería. Ella me preparaba de comer. Normalmente era alguna variante de huevito con algo. Y a veces tenía papa, a veces tenía algún tipo de chorizo o carne curtida. Pero siempre era huevito con algo y para mí era la gloria. Después de eso, ella me sacaba al patio en muchas ocasiones y me decía, vamos para allá. Me aventaba por arriba de una barda y yo no sé cómo lo lograba una mujer de casi 65 años, pero de un salto llegaba hasta arriba de la barda, una barda que estamos hablando que medía más de 1,5 metros, se ponía en cuclillas, bajaba y entonces, sin pedir permiso a nadie, nos metíamos en la casa de un vecino y estando en el patio del vecino, ella empezaba a subirse a los árboles del vecino, pero te estoy hablando con las manos desnudas. Una mujer que llevaba falda y zapatos de esos que son resbalosos, ella se subía en 2 o 3 segundos a las ramas más altas y empezaba a aventar toda la fruta del árbol del vecino y seguía, hasta ahorita estoy captando, no se movía como una persona, se movía como algo más. Bajaba toda la fruta y me decía, agarra una, ella agarraba otra, la mordía, le escupía, la aventaba en el patio y el resto de la fruta la empezaba a aplastar con los pies. Yo la quería mucho porque me daba mi fruta y esas aventuras a mí me divertían. Ahora de adulto, ¿por qué nos metíamos en el patio de las personas? ¿Por qué les destruía la comida? ¿Por qué les deshacía las cosas? Cuando un vecino cruzaba enfrente de ella, narrador, en muchas ocasiones yo escuchaba que ella decía maldiciones, no majaderías, maldiciones. Empezaba a decir que tu vida se obstruya y que tus órganos se carcoman. Cosas horribles, narrador. Y pisaba, cuando las personas se descuidaban, pisaba su sombra y retorcía el pie. A toda persona con la que se le cruzaba, ella hacía lo mismo. Ahora que lo veo, los vecinos no la odiaban, le tenían miedo. Había algo que hacía conmigo todas las veces que iba.
y era que la noche que pasaba ahí en su casa, en esa noche me mandaba siempre a la misma habitación. En la habitación yo me acostaba, por fin tenía una cama para mí, yo lo disfrutaba como no tienes idea, pero ahora de adulto veo más detalles. Abría la habitación, prendía una veladora negra. Al lado de la veladora negra siempre tenía sal, aceite, y ella sacaba un puro nuevo, lo prendía, empezaba a fumar, me aventaba el humo en la cara y después tomaba aceite y me empezaba a marcar el cuerpo y me decía, ahora sí, duérmete a gusto y no te salgas de aquí. Ahí en la habitación tenía varias estatuas a las que yo no les ponía atención porque simplemente mi cabeza no daba para eso, pero estoy casi seguro que tenía que ver con la muerte y con el ánima sola. En algunas ocasiones, narrador, yo veía a mi abuela afuera de su habitación en la madrugada. Me salía de la habitación porque quería ir al baño y veía ahí a la ancianita, parada en medio de la sala o parada en el pasillo, y como no reaccionaba ella ante mí, no me dirigía la palabra, yo no quería que ella se enojara conmigo, así es que yo me pegaba mucho a la pared y caminaba al lado de ella, no la volteaba a ver, y entonces me iba a la cocina por algo, un vasito con agua o algo que necesitara sin hacer ruido, y cuando regresaba ella seguía ahí, y yo no la veía directamente a los ojos para que no se enojara conmigo, y nada más caminaba al lado y todo. Pero ahora me estoy acordando que yo, durante muchos años, vi a mi abuela cómo se levantaba y qué ropa llevaba. Y esa no era la ropa con la que veía en las madrugadas. La altura de mi abuela no era esa. Mi abuela era más chaparrita y esta era una mujer alta. Aparte, las manos no eran las de mi abuela. Hasta ahora estoy captando que en todas las ocasiones que me quedé en esa casa, en las noches había alguien ahí, y no era ni mi abuelo ni mi abuela, era alguien más. Y parece que esa cosa que estaba ahí me percibía, porque en un par de ocasiones se movió a un lado para dejarme pasar. No sé si era un ser humano o algo más, porque nunca hablamos de eso. Sí te dije que mi abuelo estaba mal. Con los años me enteré de algo horrible. Resulta que él era un tipo golpeador y durante muchos años hizo a mi abuela como su víctima y la trató espantoso. Mi abuela empezó a aprender cosas que les enseñaron a una amiga, cosas que no es para niños, me decía ella, pero ella se encargó de regresarle a su esposo lo que él le había dado a ella como regalo y se lo regresó 3 veces. Y parece que cuando se lo regresó, según lo que entendí, tuvo un accidente en el trabajo y nunca regresó a ser el mismo. Mi abuela, en los ratos que estaba con él, le daba de comer y yo vi cómo tomaba la cuchara y se la daba, pero jugaba con la comida, narrador. En lugar de dársela en la boca, se la embarraba a los lados y hacía que él tuviera que utilizar su lengua para empezar a comer. Yo creía que mi abuela era porque estaba mayor, pero después la veía y siempre que hacía eso, tenía una sonrisa de oreja a oreja y mi abuelo a veces veía cómo se le escapaban lágrimas. Ahora entiendo el día de hoy que le estaba haciendo daño. En la iglesia, creo que no era tan religiosa como te dije. Mi abuela y yo nos sentábamos al final. Todo el rato que estaban hablando, ella se veía que estaba apretando los dientes y hasta la rechinaban. Y en el momento en el que decían lo de la comunión, ella corría hasta adelante. Le daban la comunión y cuando venía y se sentaba atrás, se la sacaba de la boca, la metía y la guardaba en una bolsita. Y después de eso en la casa, yo llegué a encontrar varias de esas que estaban tiradas en el piso deshechas, otras traían como moho, otras traían pedacitos como de cera que se derritió en algún momento, algunas traían cosas escritas y otras se veían que traían cosas asquerosas. Creo, narrador, que viví con una bruja que me estuvo utilizando de alguna manera, pero aún así al día de hoy, yo sigo diciendo que viví con mi dulce abuela. Para Salo y todos los demás que estén viviendo en estas condiciones, busquen ayuda. Busquen ayuda y Salo, gracias por haber seguido adelante. Vamos a sacudirnos tantito el mal viaje de esta última historia que les conté, Familia Nocturna, porque yo sé que fue una historia pesada. Para mí escucharla fue algo duro, fue algo como de ingesto. Por eso les di tantas advertencias al inicio, porque sí, es una historia que puede tocar muchas fibras. Espero que todos ustedes hayan logrado ya pasar ese mal viaje y si no, sacudan esa mala vibra, porque esta historia con la que voy a terminar, créeme, te va a dejar los pelos de punta,
porque está encantadoramente aterradora. Resulta que Mónica vive en alguna parte de Sudamérica. Y Mónica es una chica que durante sus primeros años, hasta el inicio de la edad adulta, tomó muchas malas decisiones. A Mónica le gustaba la fiesta, le gustaban las amistades, pero nunca pensó en su futuro. Y me lo dice al día de hoy. Si tuviera oportunidad hubiera tomado decisiones diferentes, pero bueno, la vida sigue adelante y yo me la pasé muy bien en ese tiempo, pero me está cobrando la factura. Un poquito en salud, un bastante en amistades y un demasiado en oportunidades de empleo. Cuando llegué a mis 20 años, decidí que tenía que entregarme a algo. Yo para esto ya tenía un año practicando box y empecé a dedicarme a, digamos, deportes de contacto que me hicieran verme muy ruda, físicamente y en mi actitud, porque esas cosas te cuadran, esas cosas te cambian. Yo antes era una persona con una personalidad como muy blandita, muy buena onda, pero que cualquiera me terminaba bailando en una situación y terminaba siempre perdiendo. Y ahora con el box me encontré muy competitiva. Y no para ser alguna estrella y no para estar de manera profesional, para defenderme en el día a día. Practiqué MMA, me metí a levantar pesas, me di cuenta que escalar se me daba tremendamente. Oye, narrador, y de repente soy buena en defensa personal y ya me impongo. Y me sentía muy bien, Así es que tomo mi decisión. Mi trabajo de aquí en adelante lo voy a reflejar con esto. Quiero un trabajo rudo. Y encontré un trabajo como guardia de seguridad. Era muy buena, al punto en el que apenas tenía mi trabajo y tenía 6 meses, ya me estaban llevando a otra empresa con un sueldito un poquito mayor, con otras necesidades. Y finalmente me contrataron para un sector hospitalario. Es un hospital donde no te puedo dar detalles, pero es un hospital especial. Este hospital se maneja por torres. En ciertas torres, no te voy a dar el número porque si no lo van a identificar al instante, pero en ciertas torres manejan personas, en otras torres digamos que manejan asuntos relacionados con esas personas, y en una última torre manejan las pertenencias de las personas que han llegado ahí por su propia cuenta, pero que lamentablemente ya no salieron. Entonces, cuando no van a reclamar estas cosas, ahí se quedan y ahí el hospital va viendo cómo los maneja. No te puedo dar más datos. Pero el punto es que me contratan para ese lugar. Es un lugar muy discreto, es un lugar en el que yo tengo que manejar muy bien todo lo que hago. Y me dicen desde el principio, ¿le tienes miedo a los fantasmas? Y yo les digo, no, porque eso no existe. Y el tipo que me está contratando me dice, no. Sí existen. ¿Les tienes miedo o no? Si existieran, me daría el mismo miedo de un humano. Nada. Pues me enseñé a mí misma a confrontar estas cosas. Es que no creo en los fantasmas, no creo que existan, aunque me estés diciendo que sí. Y si existieran, no me dan miedo. Bueno, porque te vamos a dejar en un lugar que está embrujado. No importa, no me da miedo. Dice, ¿con embrujado te refieres a que se meten personas y cosas así? No, fantasmas, cosas que no son de este plano. Sí, no, eso no te preocupes. Dice, ¿y si hay un bono extra por soportar tus fantasmas? Yo feliz. Sí, si nos aguantas 6 meses podemos arreglar algo, no te preocupes. Ah, muy bien. Dice, bueno, yo me voy a este lugar y este lugar me da la bienvenida en la segunda semana. Es apenas una estancia de seguridad pequeña, un lugar suficiente para 2 personas. Tengo frente a mí un monitor que se divide en 8 partes donde estoy viendo diferentes cámaras de seguridad. Doy un acceso controlado a ciertas personas y prácticamente yo controlo como el resto de guardias qué es lo que tienen que hacer. En la segunda semana me mandan a un turno nocturno en el que ya no voy a tener gente a mi cargo, pero también no voy a tener casi nada de actividad. Y me dicen, de preferencia no tomes café. Y yo le digo, no, ¿cómo no? Pues si casi no hay actividad me voy a quedar dormida. Y me dice directamente el muchacho que me contrató, no, si tomas café te vas a poner paranoica por el miedo. Con los puros sustos que te van a dar aquí, con esos vas a tener para no dormirte. Y yo le digo, bueno, eres tonto, ¿qué te pasa? Yo soy una profesional. Voy a tomar café o té o lo que me dé mi fregada gana para estar en mis 5 sentidos y hacer bien mi trabajo. Ahora, que si me entero que aquí está pasando algo ilegal, yo voy a dar parte a ustedes y a las autoridades. Desde ahorita te digo, para que no me estén dando historias de fantasmas que después salen siendo una cosa de maleantes, porque yo voy a dar parte desde ahorita. Si te gusta mi perfil, qué bueno, y si no, de una vez para ir buscando tu trabajo. Así es que de una vez dime. Y el cuate se ríe y me toca el hombre y me dice, yo te recomiendo que no tomes café. Se va, yo me quedo ahí
Día 1, narrador. Estoy sentada, estoy viendo las pantallas, nada de movimiento. Y empiezo a escuchar algo que no puedo estar escuchando. Porque la cabina en la que estoy está cerrada, no hermética, pero es demasiado silenciosa. Y estoy escuchando en una cancha que está más o menos a 250 metros, estoy escuchando un balón que está rebotando contra el piso. Y es un sonido clarísimo de un balón de baloncesto. Clarísimo. Volteo a la cámara, no hay nadie ahí. Lo estoy escuchando cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Digo, no, esto es algún juego. Esa noche me la paso buscando si hay algún tipo de bocina adentro donde estoy y me están jugando alguna broma. Alguien por ahí puso algún audio, se reproduce en el lugar en el que estoy y parece como si hubiera algún tipo de balón, pero no hace sentido. Aparte la cancha, la estoy viendo completa y no hay ahí nadie jugando con ningún balón. Noche número 2, el sonido continúa y otra vez lo escucho lejos y se va acercando. Dije, no, en esta no me espero. Dejo abierta la puerta de esta estancia en la que estoy, de esta cabina. La mitad de mi cuerpo está dentro, la mitad afuera. Y traigo agarradito con mi mano derecha mi mazo. Si se llegan a acercar para acá, pobrecitos, las bromas les va a salir bien cara. Y yo ya había preguntado, y aquí se vale defenderse de una u otra manera, y yo siento que eso está en contra de mi integridad. Yo me voy a ir por todas. Voy viendo las pantallas, no hay nada de movimiento. Voy escuchando que se van acercando enfrente de mí, pero no veo nada. Se me hace muy extraño. Llega un momento en el que me están botando el mentado balón a unos 20 o 30 centímetros de mí. Lo estoy escuchando enfrente donde me lo están botando y no hay nada. Hasta que digo, úchale fantasma, para eso me saliste bueno. Con esto se asustaron. Nah, yo ocupo cosas más fuertes y donde volteo, veo, narrador, en mi silla que están unas manitas de un niño que se meten para atrás. Las manitas estaban moradas. Veo eso, ahora sí me agarro desprevenida, siento que el corazón me empieza a latir bien rápido. Me meto a la garita y dice, y perdón por lo que hice, pero lo hice. Le metí una patada a la silla y la silla va y se zampa contra la pared. Ahí no había nada. El balón ya no suena, yo estoy muy agitada y ahí entiendo por qué me dijeron que no tomara café. Cierro la puerta, la cierro con llave, me quedo adentro, nada más mando una notificación de que pasó algo muy extraño y al día siguiente el tipo que me contrató me dice, ¿ya te vas a ir? Y le digo, no, yo ¿por qué me voy a estar yendo? Pero pasó algo muy raro. Y me dice, a ver, ¿cuál te pasó? La señora, el carro, el hombre de rojo. Y yo estoy escuchando eso y le digo, ¿me estás tomando el pelo? ¿Me quieres jugar alguna broma? No, es que he ido tomando apuntes de las cosas que me han contado. ¿Cuál te tocó a ti? Y dice, escuché un balón. ¡Ah! ¿Viste al niño o viste las manitas? Y donde me dice eso me pongo fría. Y me dice, ¿cómo que las manitas? Sí, me dicen de unas manitas moradas que las ven ahí. Las han visto en la ventana que se ponen, las han visto delante del asiento, las han visto en una ocasión al momento en el que van a cerrar la puerta como si estuvieran sosteniendo la puerta. Son las que me han contado. ¿Cuál te pasó? Y dice, las del asiento. ¿Y luego qué hiciste? No, pues pateé la silla. Y luego, no, pues sí la quebré. Te la vamos a cambiar, no te preocupes. Sabemos que es aquí un trato especial porque no es normal. Bueno, pero ¿por qué están pasando estas cosas? No sabemos, pero está embrujado. Tú me dices, avísame antes si te quieres ir, yo entiendo. Dice, no me estés diciendo cobarde. No te digo cobarde, pero en serio, aquí te dan sustos fuertes y este no es el peor. Narrador, yo para este momento no puedo creer lo que estoy viviendo. Me niego. O sea, me niego a creer que son unas manitas de un niño. Tengo que pensar que es algún tipo de artefacto, algo que crearon ahí. O me sugestioné, me lo pude haber inventado. Tal vez ni vi nada. Y lo del balón ya no volvió a sonar. Entonces son mis ideas. Y a la semana siguiente, escucho nada más a una persona que está tocando la ventana. Volteo, no hay nadie. Digo, ay, otra vez con estas cosas. Y veo una cámara. Y hay una cámara que da a un sótano, el que se ve que está una persona en la que está ahí paradita viendo la cámara. Y me hablan por radio. Y me dicen, oye, estamos viendo en el sótano a una persona. ¿Quieres que vayamos a ir a ver qué pasa o vas tú? Y yo le digo, no se preocupe, nada más cuiden mi guardia, revisen que todo esté bien, voy a traer el radio y yo voy para allá. Dije, no, a mí no me van a estar asustando. Voy para allá, narrador. Llego a la parte del sótano y está este sujeto y está volteando ahí a la cámara. Y le digo,
señor, yo no sé qué está haciendo aquí, esta es una zona prohibida, no lo veo con ningún uniforme, se tiene que retirar. Y me dice, ¿dónde está la Torre 7? ¿Para qué, señor? Es que ahí dejé mi carro. ¿Dónde está la Torre 7? Y yo en ese tiempo, como tenía tan poquito trabajando ahí, no identificaba de qué era cada torre. Y le digo, bueno, señor, independientemente de eso, no son horas y no hay quien lo atienda. Véngase mañana por la mañana. Y veo donde él va caminando hacia la salida y ya, sigue caminando. Yo me retiro por el otro lado porque tampoco lo voy a acompañar todo el camino. No soy una host ni nada de eso, soy una guardia y me está haciendo caso. Me regreso a mi lugar y veo al tipo que va caminando de pasillo por pasillo, de pasillo por pasillo, de pasillo por pasillo, hasta que en un pasillo avanza, llega al final y en el otro no aparece. ¿Cómo que no aparece? Y lo empiezo a buscar, ya no está en ninguna parte de ninguna torre de ningún hospital. Y empiezo a hablarles a los muchachos, oigan, vi que iba caminando en tal pasillo de tal área, por favor revisen las otras cámaras, que alguien vaya para allá, yo voy a estar monitoreando. Y nada más me dicen, ¿qué pedía el señor? Que le dijera dónde estaba la Torre 7. Y le dijiste, no, nada más le dije que se fuera. Chinga, va a regresar. ¿Cómo que va a regresar? Es que ese señor siempre aparece de vez en cuando. No entiendo. En la Torre 7 dejó su carro. Pues sí, fue lo que dijo. Sí, hace 5 años, cuando falleció en una operación, ahí dejó el carro en la Torre 7. Y desde entonces nadie ha venido a reclamarlo. Y hasta ahorita a nadie se le ha ocurrido o nadie ha tenido la intención de decirle exactamente dónde está, porque tal vez está pegado al carro. Y ella le dice, es que son más de sus bromas. No son bromas. Si te vuelve a pasar, mejor dile dónde está su carro. Narrador. Pasa un mes. En ese mes me han pasado varias cosas. He visto a una persona que tiene el rostro pintado por las cámaras. No sé qué color sea la pintura que trae, pero se ve feo. Esa persona luego llamo a las autoridades porque si es alguien que me da la sensación que nos está amenazando a todos. No hay nadie, no apareció en otra cámara. Jamás se ve ningún video de que esta persona llegue. Simplemente de un momento a otro, ahí está viendo directo una cámara. Me ha tocado escuchar niños corriendo en los pasillos sin que haya nadie ahí. Me ha tocado ver la silla del lugar en el que tengo mi guardia girar sola, lo cual no hace sentido porque es una silla pesada. Pero lo que hizo que sí pidiera un cambio de lugar fue que cerca de 2 meses después me topo a esa persona otra vez en el sótano. Esa persona en el sótano me vuelve a preguntar por la Torre 7 y le digo, sí, ya me dijeron de su auto, la Torre 7 está en tal punto, búscalo en tal piso, aquí están estos datos. Y al día siguiente, sin que yo le reportara esto a nadie, las personas de la Torre 7 empiezan a estar asustados porque dicen que adentro del carro de X persona están viendo a alguien sentado. Dije, hasta aquí. Después de eso me vine enterando que ahí, en el sótano, es donde está la morgue y fue el último lugar en el que estuvo el cuerpo de esta persona en el hospital. Como lo alejaron tanto de su auto, estaba buscando llegar a él. Ya no sé qué pasó después, porque de eso dije, no, esto ya está de locos, pedí el cambio. Mi pregunta es, si tú tuvieras un trabajo así, ¿qué harías? Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final del episodio 307. Háganme el favor, 307 ya. Pero bueno, algo antes de irme. Quiero que este es un gran paréntesis, porque las historias que me mandaron y que leí esta semana tocaron para mí fibras sensibles. Yo ya les he dicho que cuando vives situaciones paranormales, a veces lo que cambia está en tu mente, a veces está en tus sentimientos. La forma de ver el mundo, la forma de comportarte, la forma de sentir cambia. Si tú sientes que por alguna situación que se te está saliendo de las manos o es de índole paranormal, te estás transformando en otra persona que no quieres ser, o estás teniendo actitudes de violencia, de tristeza, estás maltratando a otros si te das cuenta, recuerda que busca ayuda. Psicólogos y psiquiatras, hay muchas opciones en donde estés. Hay opciones gratuitas, hay opciones de paga, pero hay opciones. No todo se resuelve con la parte del brujo definitivamente y con la parte del sacerdote, porque inclusive, especialmente los exorcistas, trabajan de la mano con psiquiatras, psicólogos y médicos. ¿Por qué? Porque las situaciones paranormales afectan estas áreas. Y esas áreas no son paranormales, esas áreas no solo son espirituales, son áreas que tienen que ver con tu bioquímica, son áreas que tienen que ver con tu comportamiento. Entonces, acude a los expertos, no dejes que avancen. Ahora sí, perdón por cerrar
de una manera como tan contundente, pero siento que es importante que lo consideren. No dejen que avancen, no permitan que esto afecte tanto a sus familias, ni que los afecte a ustedes. Y una vez dicho esto, nos vemos en el Sábado de Sombras. Y por favor, si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale a la campanita y si estás en Spotify, síguenos y danos las 5 estrellas porque estamos a punto de llegar a 440,000 seguidores en Spotify y una vez llegando a esa suma, subimos la siguiente historia secreta. Que ya saben, cada 10,000 suscriptores en Spotify son historias secretas. Ahora sí, nos vemos en el Sábado de Sombras porque tengo un montón de cosas que contarles porque el en vivo que tuvimos, esa fogata estuvo tremenda. Y sí, hay nueva fecha para Monterrey y ya vamos a empezar a tener las fechas y los lugares para el resto de México. Pero bueno, ahí se los voy a contar en el Sábado de Sombras. Ahora sí, nos vemos en el Sábado de Sombras. Mientras que tengas dulces pesadillas. Bye bye.